5:24. Isaías 65:24. Vamos a leer desde el 17. Es una promesa acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son lindaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Si nosotros entendemos el lenguaje figurado, habremos de entender que habla así de una eternidad futura, pero habla de un carácter de Dios y de un atributo de Dios, en concreto este versículo 24, de la omnisciencia. Aun cuando nos falten palabras, aun cuando nuestro clamor parezca que no nos alcanza, Dios ya lo sabe. Recordemos a la mamá de Samuel, como Elí no entendía lo que hablaba ella, pensaba que estaba borracha, pero Dios sabía y Dios ya había respondido su oración. Asimismo, aunque nos falten palabras, aunque no nos alcancen las expresiones de lo que estamos viviendo, Dios ya conoce, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios conoce las palabras antes de que las emitamos. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, la oración, nuevamente, no le da información a Dios. Dios ya lo sabe, pero nos va a ayudar a nosotros a aprender cosas que no conocíamos que habían en nuestro corazón, a conocer las intenciones de nuestro propio corazón. Obviamente, no solo a través de la oración, sino a través de la palabra de Dios. Tozer dice, Dios no puede aprender nada porque Él ya lo sabe todo lo que hay que saber. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca del perdón y del olvido que Dios tiene acerca de nuestros pecados? ¿Cómo lo dice Spurgeon? Dios no puede olvidar, porque olvidar o dejar de conocer es una debilidad, pero Dios y el conocimiento de Dios es perfecto, es infinito. Todo lo que Dios conoce, lo conoce perfectamente. Si nosotros le estuviéramos dando información a Dios que no conoce, no estaríamos hablando de Dios. ¿Queda claro? Aunque lo que le decimos, Él lo sabe mejor que nosotros. Nuestras palabras a veces las hablamos, por ejemplo, de, ¿qué te gusta? Enojo o tristeza, y en realidad es enojo. Cuando nosotros no alcanzamos a entender nuestros sentimientos, lo que está pasando en nuestro corazón. Muchas veces tratamos de disfrazar nuestros sentimientos para justificar nuestros pecados. Muchas veces hay una intención en nuestro corazón que no conocíamos, pero Dios ya la conocía. No sé si se acuerdan el ejemplo que yo les he puesto en otras ocasiones, cuando gracias a Dios nos libró de la secta del amor, que hoy le llaman palabra abundante. Sí había una búsqueda de la verdad en mi corazón, pero finalmente también había ahí una mala intención que Dios con el tiempo la expuso. Él ya la conocía, la expuso y me llevó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque finalmente podemos obrar bien, podamos hacer las cosas correctamente, pero nuestros corazones están
descubiertos delante de Dios, no le son ocultos. Y muchas veces, a pesar de nuestro correcto obrar en el exterior, hay una intención o algunas intenciones y algunos pensamientos en nuestro corazón que son pecaminosos. Y Dios usa esta fórmula, esta forma de llevarnos a sus pies en oración, exponiendo con palabras lo que hay en nuestros corazones, para exponerlo a nosotros mismos, no para obtener información. Espero que haya quedado clara esta posición acerca de la oración. Dios solo pregunta para informarnos a nosotros lo que necesitamos saber. Muchas veces, en estos ejemplos que les ponía, en estos ejemplos que leímos también en la palabra, Dios usa esta fórmula para informarnos cosas que nosotros ya sabíamos. Que necesitábamos clarificar. Cuando Adán cayó, Dios preguntó dónde estaba. Pero ojo, Dios sabía, y Adán era el que no sabía dónde estaba, como lo dice Tozer. Adán pensaba que estaba en el paraíso, pero él ya estaba separado de Dios en el sentido de que había pecado. Adán mostró la tendencia natural del ser humano, que es escondernos. ¿Qué es lo que sucede cuando pecamos? ¿Acaso no hacemos exactamente lo que hizo Adán? Escondernos. Dios es omnipresente. ¿Cómo lo dice el salmista? Aunque nos vayamos a las profundidades, a las grandes alturas, ahí vamos a encontrar a Dios. Pero la intención de nuestro corazón ante el pecado es escondernos. Fíjense cómo lo dice la palabra de Dios. Juan 3. Juan 3, si lo recuerdan, cuando hablamos acerca de la soberanía en la salvación de Dios, lo tocamos. ¿Por qué? Porque es el diálogo que hace Jesucristo con Nicodemo, un maestro de la ley, en el que le habla del nuevo nacimiento. Los primeros 15 versículos hablan de este nuevo nacimiento como un acto soberano de Dios, y después Jesucristo habla de la responsabilidad del hombre. Jesucristo no explica cómo interactúa la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento y la responsabilidad del hombre, lo da como un hecho, como una realidad, como las dos caras de la misma moneda de la que hemos hablado en otras ocasiones. No me detengo por obviedad de razones. Pero vamos a leer cómo justamente después de estas palabras que le expone Cristo a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, le habla acerca de esta venida del hombre. Le habla de cómo Cristo iba a venir a salvar. Vamos al versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjense, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué traigo este punto a colación? Porque cuando oramos y cuando Dios emplea estas fórmulas de las que hemos hablado, preguntándole al hombre, o en su caso a Satanás, no es para obtener información, es porque la tendencia natural del ser humano, ¿cuál es? Ocultarse de la luz. Dios es luz y Dios saca esas cosas a luz. ¿Cómo lo hace? En la oración, a través de estas preguntas, a través de este hablar en nuestro corazón, que vamos, entregamos, derramamos con palabras lo que hay en nuestro corazón y sale a la luz, porque nuestra tendencia es ocultarlo. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos lo que hace Adán? Es lo que hizo Adán, de ocultar nuestro pecado. Cuando nosotros tratamos de ocultar nuestro pecado, cuando tratamos de esconder las verdaderas intenciones de nuestro corazón, ¿cuántas veces no te ha pasado a ti, hermano, que sabes que hiciste mal y no lo quieres llevar a los pies de Cristo? Que sabes que no estás en el camino correcto y no quieres ir a los pies de Cristo. Cuando vamos por esas sendas que buscamos escondernos de Dios, fracasamos. Cuando ocultamos nuestro pecado,
y más cuando decimos que somos cristianos y ocultamos nuestro pecado, Dios lo pone de manifiesto. Recordemos una cosa, es imposible engañar a Dios. Jeremías 17, capítulo 10. Jeremías 17, capítulo 10. Jeremías es el libro que sigue después de Isaías. Un poquito antes están Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías y Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios examina, Dios escudriña y Dios castiga las malas obras. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo aquello que sembramos, vamos a cosechar. Cuando Dios ejerce estas fórmulas de preguntarnos, de llevarnos a sus pies, de que derramemos nuestro corazón y a través de la palabra, a través de la oración, salgan las cosas a la luz delante de Él, es un acto de misericordia. Porque finalmente no lo hace, repito, para obtener información, sino para que nosotros mismos seamos expuestos a esa información que Dios ya conoce. Fíjense, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, no busquemos ocultarnos de Dios, no busquemos ocultar nuestros corazones de Dios, pues Él los conoce. No solo nuestras obras, las intenciones de nuestro corazón, las dudas, nuestros pensamientos, las palabras antes que las digamos. Acudamos a este medio de gracia que ha dado Dios a sus hijos no para darle información a Dios, sino justamente para que Dios en su misericordia pueda mostrarnos esa información, esas intenciones que ya hay en nuestros corazones. Entonces, resumiendo, esta palabra está hablando de la oración en apego con la omnisciencia de Dios. Podemos ver que Dios lo que hace es que nos muestra lo que hay en nuestros corazones. Regresemos al Salmo 139 para entender esta realidad. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. El salmista, después de estar hablando constantemente acerca de la omnisciencia de Dios, no le está diciendo otra cosa sino: Señor, escudriñame. No para que tú conozcas, sino para que yo conozca lo que hay en mi corazón. Esa es una de las finalidades de la oración. Justamente mostrar al hombre, al que está orando al Dios omnisciente, eso que hay en su corazón. Eso que ya Dios sabe que hay y que simple y sencillamente es mejor que salga a la luz en el lugar secreto, delante de Dios y no delante de los hombres. ¿De acuerdo? Salmo 7, versículo 9.